día. A continuación vamos a platicar un poco acerca de lo que es la parte del magnetismo, ¿verdad? Entonces, bueno, tendríamos aquí, por ejemplo, de que pues la parte esta del magnetismo, pues lo podemos ver primero como un ejemplo, ¿verdad? En el caso de la brújula, ¿verdad? En el cual nosotros podemos aprovechar, pues, la naturaleza de lo que es el campo magnético, ¿verdad? Para poder, pues, orientarnos en cuanto a lo que es la parte esta de la orientación que va teniendo en este caso la brújula, ¿verdad? Eh, pues en este caso tenemos que, pues ese norte que nosotros tenemos indicado en la figura, ¿verdad? En realidad lo que nos indica es el caso del campo magnético, o sea, del polo sur, de lo que sería el campo magnético de la Tierra. Este pues se genera, pues, según entiendo, por la parte esta de la corteza terrestre, ¿verdad? Ahí tenemos que hay materiales a alta temperatura, ¿verdad? Y hay materiales de característica metálica. Entonces, estos, ya vamos a ver según la definición del campo, tienden a generar lo que es esta parte de lo que es el campo magnético. Pues para la Tierra esa sería pues la forma, ¿verdad?, en la que se produce. Por medio de la corteza, entonces tenemos que ese movimiento que está en el interior, ¿verdad?, de ese material a alta temperatura provoca lo que es, ¿verdad?, la inducción magnética. Ahora, podemos ver de que, bueno, una pregunta sería cómo podría influir o qué equivalencia tendría, por ejemplo, con lo que es la parte de las cargas eléctricas, ¿no? Estamos viendo que pues estamos orientándolo con la dirección, ¿verdad? Y pues en este caso también está asociado a lo que es el movimiento, miren, porque dice que la primera evidencia de la relación entre el magnetismo es con las cargas en movimiento. Entonces, al pasar una corriente en un alambre, se vio que, por ejemplo, la brújula se movía, ¿no? Entonces, había una perturbación, en este caso, pues ya al final se entendió, ¿verdad?, que es lo que conocemos ahora, pues, como el campo magnético. En el caso de la Tierra, pues, hay que tener claro que, por ejemplo, el campo, pues, lo que nosotros conocemos como el polo norte, ¿verdad?, geográfico, no necesariamente es igual o coincide inclusive con el polo norte magnético. De hecho, pues podríamos entender nosotros de que tenemos, según lo que nos muestra la brújula, más bien indicándonos dónde está el polo sur magnético, ¿verdad? Y no están alineados, ¿verdad? Es otra cuestión. Se sabe, ¿verdad?, de que el eje magnético, ¿verdad?, de la Tierra se va desplazando eh, hasta cierto punto de manera errática, ¿verdad? Ya les voy a mostrar, por ejemplo, una orientación que se sabe, ¿verdad?, que ha seguido. Déjenme ver, creo que aquí dice, sí, aquí creo que hay por lo menos una imagen para que se lleven una idea de lo que sería, por ejemplo, el caso miren, de lo que es el campo magnético. Entonces no es algo que se mantiene estático, ¿verdad?, sino que más bien se sabe de que inclusive pues tenemos la parte esta de la inversión magnética, ¿no? Y eso pues de hecho tiene una aplicación en las rocas, ¿verdad? Porque por ejemplo con las coladas de lava tenemos de que, por ejemplo, como se da esta situación de la inversión magnética, pues algunos tienen valores diferentes de esta parte del campo magnético, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí que, ¿cómo sería en este caso, verdad, la situación con la relación, verdad, con la fuerza y lo que sería entonces la presencia de un campo magnético? Entonces, miren que tenemos algo similar con la parte esta del campo eléctrico, ¿verdad? Dice ahí
polos opuestos se atraen, polos iguales se repelen, ¿verdad? Y entonces, como aquí está más asociado con cargas en movimiento, entonces también recuerden de que la presencia de una carga eléctrica pues genera un campo, ¿verdad? Entonces también puede haber la generación tanto de un campo como eléctrico como magnético. Bueno, entonces dice ahí que las fuerzas magnéticas entre dos cuerpos se deben básicamente a lo que son las interacciones entre los electrones, ¿verdad? Ya que es esta situación de movimiento de las cargas que lo define. Aquí le dan una definición, dice campo magnético es aquel producido por cargas en movimiento cuando se mueve una partícula cargada a través de un campo, ¿verdad? Entonces tenemos que se experimenta una fuerza. Por el propio movimiento de la partícula se genera el campo. Es decir que tenemos que una partícula cargada genera o crea, ¿verdad?, lo que es su propio campo magnético. Y entonces, si está cercano a otra carga que está en movimiento, pues genera una fuerza. Dice la fuente real del magnetismo, dice la carga eléctrica, pero se producen solo cuando las cargas eléctricas están en movimiento. Es decir, que lo que estábamos viendo anteriormente solamente aplica para, o sea, cuando solo hablamos de carga campo eléctrico es simplemente electrostático, no hay movimiento. Bueno, entonces, lo otro dice la dirección del campo magnético en cualquier lugar es la dirección hacia donde apuntaría el norte de la brújula si ésta se colocara en este lugar. Ahí, por ejemplo, podemos tener que, según la latitud donde nos encontremos, puede cambiar la dirección. Bueno, entonces dice, podemos describir la interacción magnética, es una carga, movimiento o corriente móvil, crea un campo, ¿verdad? Y la fuerza, ¿verdad? Bueno, entonces aquí miren, nos dan la relación de lo que es la magnitud. Entonces la magnitud tiene esa relación, pero nosotros tenemos que, por ejemplo, recordar de lo que es el producto cruz. Pero si quieren, antes solo quería comentar, por ejemplo, cómo es que ha ido cambiando. Déjenme ver si puedo ver una gráfica aquí de lo que es el campo. No, no la tengo. No, quería ver si tenía una gráfica de lo que, cómo se va cambiando lo que es la dirección o el campo magnético con el tiempo. Obviamente no es, pasan en escala geológica, ¿verdad? Millones de años. Bueno, pues según la definición acá, miren, dice que es Q por B seno del ángulo y la inducción, ¿verdad? Entonces, al campo magnético nosotros le estamos representando con esta letra, ¿verdad? Y fíjense que con el producto cruz, nosotros tenemos que la magnitud se define como la magnitud del vector A, la magnitud del vector B, seno del ángulo. Entonces, aquí nosotros podríamos darle el carácter de vector al trabajar lo que es el producto cruz. Entonces, la fuerza magnética va a ser entonces definida de esta manera, como el producto cruz de esto. Viene entonces a raíz de la función, pero obviamente esto se hace a partir de las consideraciones experimentales, ¿no? Pues miren aquí, por ejemplo, dice que si nosotros tenemos que la carga, ¿verdad? La partícula se encuentra moviéndose en la dirección del campo. Recuerden que esto haría entonces de que el producto cruz tuviera la misma vector unitario, digamos. Entonces, el ángulo sería cero. Entonces, el producto cruz sería el vector cero. Es decir, que dice una carga que se mueve en forma paralela al campo magnético, ¿verdad? Experimenta una fuerza igual a cero. Pero ¿qué pasa si tiene una componente? Le dice. Pues miren que aquí tenemos la situación con la componente. Tenemos que la componente es con un ángulo, ¿verdad? Es decir, que tenemos del vector velocidad una componente perpendicular. Entonces, donde nosotros vamos a tener la mayor contribución de la velocidad es donde este ángulo sea igual a 90, seno de 90 igual a 1. Entonces, esa sería la componente perpendicular. Entonces, si el objeto se mueve de forma perpendicular al campo
¿verdad? O a la inducción magnética, ahí sí tendríamos la mayor fuerza, la mayor magnitud. Ahora, con el producto cruz tenemos una situación en cuanto al signo, ¿verdad? Por ejemplo, si usted hace X cruz Y, eso le da Z, pero si usted hace Y cruz X, pues esto le da menos Z. Es decir, que aquí para la fuerza, con el producto cruz tenemos dos opciones. Z, que en nuestro caso podría ser, digamos, si estamos en el plano del papel, sería hacia adentro de la página o hacia afuera. Hacia adentro normalmente se le adjudica el menos y hacia afuera, hacia nosotros, entonces sería el Z positivo. Entonces mire que normalmente se hace lo que es la regla de la mano derecha. Entonces, por ejemplo, usted diría, con los 4 dedos, o sea, excepto el pulgar, usted va a colocar la palma de la mano en dirección de B. Y de ahí va a girar esos dedos en dirección de B. Y entonces usted va a dejar libre el dedo gordo, ¿verdad? Y ese le va a indicar, por ejemplo, hacia dónde va la fuerza. Entonces, por ejemplo, como el producto cruz es B cruz B, usted giraría la palma en esta dirección y notaría entonces que el dedo gordo, ¿verdad? Le apuntaría hacia adentro, hacia afuera, perdón, de lo que sería entonces la página. Es decir, que el producto cruz o en la dirección de la fuerza magnética, ¿verdad? Iría en la dirección Z unitaria. Entonces, normalmente se usa esa regla de la mano derecha para saber entonces la dirección del campo, ¿verdad? Porque no necesariamente el campo magnético, perdón, la dirección de la fuerza magnética, ¿verdad? Porque el campo no necesariamente va a estar en el plano del papel, puede ser inclusive que esté hacia adentro, ¿verdad? De la página o hacia afuera, etc. Entonces, miren, aquí le dicen que el valor máximo es cuando el ángulo entre el campo y el vector velocidad es 90 grados. Bueno, también tenemos algo en cuanto a la magnitud, miren, de la inducción magnética. Entonces, ya despejando aquí, podemos analizar las unidades, pero al final las reducen en lo que es Newton ampere metro, ¿verdad? Ese sería el de la inducción, la B, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, dice, sí, entonces la unidad en la que se mide ese Newton ampere metro es el Tesla, ¿verdad? O este de aquí, ¿verdad? Que es el Weber sobre metro, o Weber, no sé, Weber sobre metro cuadrado, digámosle si quieren, ¿verdad? Pero también se puede usar esta simplificación, dependiendo de la magnitud, le dicen que un Gauss es equivalente a 10 a la menos 4 teslas, ¿verdad? Entonces, esas son las unidades de la inducción, ¿verdad? Del campo magnético, digamos. Bueno, entonces aquí tenemos como una aplicación, ¿verdad? Que es, por ejemplo, como estaban diseñados antes los televisores, que hacían entonces disparar electrones. Miren cómo es el que afecta la dirección del campo magnético, ¿verdad? En la fuerza que tenemos sobre lo que son los electrones, ¿va? Entonces, dice el cañón de electrones dispara un haz estrecho a una velocidad conocida, dice, si no hay fuerza que desvíe el haz, este golpea el centro de la pantalla. Entonces miren que si el campo está en la dirección de la velocidad, decíamos de que no hay fuerza magnética, entonces no hay desviación. Pero en el caso que tenemos en el segundo dibujo, entonces si usted hace la regla de la mano derecha, entonces usted pondría su palma a lo largo del eje X, digamos orientado horizontal, giraría hacia arriba la palma y notaría que el dedo gordo le apunta hacia afuera, es decir, en la dirección, por ejemplo, que le están diciendo ahí. Entonces, recuerde que hay que considerar esta parte, miren, en el producto cruz de la definición están colocando un Q positivo, digamos. Entonces, por ejemplo, en la situación de que tengamos un electrón, digamos, usted puede hacer perfectamente el producto cruz considerando, ¿verdad? Considerando esta parte.
Pero luego entonces invierte el signo, es decir, que si el producto cruz le sale que es hacia afuera de la página y si es un electrón, entonces solo le cambia la dirección opuesta, ¿no? Eso es importante que lo reconozca, ¿verdad? Esto lo voy a agregar en las notas para que lo tengan ahí. Y lo otro es la dirección, ¿verdad? Entonces, la otra cuestión es de que se puede generalizar la fuerza, miren. La fuerza en este caso, pues, puede sufrir, por decir así, una partícula cargada es debido a la fuerza eléctrica y magnética. Porque vimos el caso electrostático, ¿no? Donde teníamos la fuerza debido a lo que era el campo eléctrico, digamos, que sería Q por E. Pero ahora estamos viendo la fuerza magnética, que sería entonces Q por el producto cruz de esto. Si ustedes notan, puede tener las dos interacciones y una fuerza en general, que normalmente le llaman la fuerza de Lorentz, ¿entienden? Se puede escribir de esta manera. Ante la presencia de un campo eléctrico y magnético, entonces tendríamos pues esta expresión, ¿no? Que podemos nosotros ya calcular, ¿verdad? El efecto. Y de ahí pues aplicar la ley de Newton o lo que sea. Bueno, entonces vamos a terminar esta primera parte con esta pregunta. Dice: la figura ilustra un campo magnético uniforme B hacia el plano, ¿verdad? Es decir, va hacia adentro de la página. Dice: en este plano se mueve una partícula con carga negativa. ¿Cuál de las tres trayectorias sigue la partícula, ¿verdad? Bueno, entonces tratemos de revisar, por ejemplo, aquí la pregunta es, yo sé que es mejor discutirla con ustedes, ¿va? Pero solo les voy a plantear por lo menos la cuestión del producto cruz y tal vez la comentan ahí. Entonces, vaya, por ejemplo, la cuestión de inducción, si le ponemos, digamos, solamente una componente, una magnitud B, estaríamos viendo que estaría hacia adentro, ¿verdad? Entonces tendría, por ejemplo, un Z negativo. Pero miren que B estaría, es decir, estaría generando un sistema de coordenadas de esta manera. Es decir, aquí estaría diciendo Y, aquí estaría diciendo X y hacia adentro Z. Pero hacia afuera, Z positivo. Entonces, B tendría alguna magnitud, ¿verdad? Bx, pongámosle. Y aquí sería entonces X unitario. Miren que con la regla de la mano derecha diría usted, bueno, pongo primero la palma en dirección de la inducción. Entonces, no lo puedo dibujar la palma, entonces tendría que dibujar un puntito. Y de ahí tendríamos que, perdón, no, sería la velocidad, perdón. Sería la velocidad, entonces iría hacia la derecha. Iría la palma de la mano en dirección de B. Y de ahí tendríamos que girar en dirección de la X. Es decir, que se podría decir que en dirección de X iría entonces la inducción. De la fuerza, ¿dónde iría? Pues traten de pausar si quieren el video y contestarse y luego verificamos qué es lo que digo yo. Entonces, bueno, después de que ya colocaron ustedes, ¿va? Entonces sería, coloco B así, con mi brazo hacia la derecha, giro, ¿verdad? La palma o los 4 dedos, ¿verdad? Hacia adentro. Y yo notaría entonces que la fuerza iría en dirección hacia arriba. Entonces, diría yo, bueno, este sería la fuerza magnética, ¿verdad? Iría en el eje Y positivo. Y bueno, eso llevaría a que la trayectoria 1 sería la respuesta. Entonces vamos a verlo así con los vectores. Entonces sería Bx, X unitario, producto cruz, menos BZ, Z unitario. Entonces solo a modo de recordatorio. O sea, con esto de los X unitarios sería, bueno, no quiero hacer la regla de la mano derecha, bueno, lo puedo hacer así. X cruz Y sería Z, miren.
Y cruz Z es X, unitario, ¿verdad? Y Z cruz X es Y unitario. Y cualquier relación al revés sería el negativo. Estaríamos diciendo de que aquí tenemos X cruz Z y aquí es Z cruz X. Entonces sería, no, entonces en este caso sería, sí, sería al revés porque yo estoy considerando, vamos a ver, sí, si la carga fuera positiva, pero es un electrón. Entonces sí, sería hacia abajo más bien. Porque si digo hacia arriba estaría considerando que es una carga positiva. Pero aquí el producto cruz me corrige, miren, porque sería X cruz Z sería negativo, ¿verdad? Y con el negativo que ya tiene sería BX, BZ, Y unitario positivo, ¿verdad? Obviamente por el Q, no le puse el Q. Pero esto sería para uno de carga positiva, el Y, miren. Entonces, como es un electrón, más bien iría hacia abajo. Sería la trayectoria 3. Pero eso es lo que hay que trabajar, ¿verdad? Primero, bueno, tener la precaución, ¿verdad? Para que no me pase lo que me pasó a mí. Si haces el producto cruz, ¿verdad? Así con la relación, bueno, recordad que es considerando una carga positiva y si te dicen que es un electrón, pues dirección opuesta.